Bueno, ahora sí, formalmente damos inicio a este ciclo de conversatorios que comienza en el día de hoy y tiene una duración de los 2 próximos martes. Lleva como título Educación, Sujetos y Territorios, Experiencias, Prácticas y Saberes en Diálogo. Es una actividad organizada por la Actividad Curricular Opcional de Saberes y Prácticas vinculadas al campo profesional del cientista de la educación y el Departamento de Ciencias de la Educación. Se encuentra aprobada por resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, número 467/21, y bueno, tiene como objetivo conocer, compartir experiencias educativas con infancias y juventudes en diversos contextos, tanto formales como no formales, analizar las distintas configuraciones que esta práctica educativa va llevando a medida que se desarrollan, que son construidas en distintos escenarios y desde distintos perfiles profesionales, como vamos a poder observar a lo largo de este ciclo de conversatorios, y poder pensar de esta manera nuevas maneras de insertarnos profesionalmente, graduados y graduadas en ciencias de la educación. Les damos la bienvenida a todas las personas que participan, ¿sí?, de este espacio virtual. Estuvimos charlando informalmente hace un ratito. Le cedo la palabra a la profesora Andrea Aragonés, que es quien se encuentra a cargo de este taller. Así comparte cómo surgió esta propuesta que venimos desarrollando desde hace 3 años. Si no me equivoco, este es el tercer año, ¿no, Andrea? Sí, sí. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Sí, bueno, esta es una propuesta curricular que tenemos desde hace 3 años, que surgió desde el interés de acompañar los procesos de inserción laboral de los graduados, y ahí empezamos a reflexionar y a pensar cómo han sido estos caminos, estos primeros pasos, y nos encontramos con Patricia y Sofía pensando en esta propuesta de un seminario taller que tiene la intención de repensar y reconstruir prácticas y analizar las demandas también profesionales en función de la incumbencia del rol profesional, teniendo en cuenta el perfil profesional que propone la carrera. Y bueno, como decimos nosotros en nuestras clases, es repensar la formación y los insumos que tenemos de la formación y ponerlos en situación, y para eso nos nutrimos de las distintas experiencias de los graduados y en sus distintos momentos y trayectorias que están ocupando, ¿sí?, en su carrera profesional, y bueno, nos vienen a contar experiencias, en este caso a través de esta propuesta de conversatorio. Bien, bueno. Bien, bueno, aprovechamos entonces en principio saludar formalmente al doctor Fabio Echeverría Arroyo, un querido colega y amigo que es egresado de nuestra facultad. Él es profesor en Ciencias de la Educación, profesor en Educación Primaria, es doctor en Educación, tiene formación vinculada al campo de educación de adultos, propuestas educativas en ámbitos no formales, ha sido docente en diferentes niveles educativos, también investigador en la temática. Bueno, como les comentaba, se encuentra viviendo en Madrid, siempre está en contacto con nosotros, porque bueno, lo extrañamos, lo queremos, y actualmente es además director general de la red de tiempo libre y ocio, Otra Forma de Moverte. Así que bueno, Fabio, muy agradecidos por haber aceptado esta invitación de compartir tu experiencia y el camino construido por allá, por aquellos lares. Bueno, pues muchísimas gracias, y para mí es un gusto compartir este espacio. Lo que dice Patricia y Andrea es cierto, ¿no? A veces de donde surgimos siempre existe este vínculo y esta relación, y es algo que ni he querido ni me interesa perder. Creo que precisamente por haber estado en la universidad dentro del equipo docente, cualquier retroalimentación, cualquier aporte que pudiéramos hacer, yo creo que es algo para enriquecernos y que repercute en todo, ¿no? Más en el ámbito nuestro de la educación. Así que bueno, todo el currículum, más que hablar de mí, me parece que habla de todos los años que tengo, y eso no me ha molado mucho, ¿eh? Pero sí, un poco lo que me interesa
compartir, y era un poco la propuesta que acordamos con las profesoras, era eso, un poquito revisar esta experiencia y este proyecto, pero con un único objetivo, y es, y de mi parte, motivarlas y mirar otros ámbitos laborales o ámbitos de desempeño de la profesión docente o del campo de las ciencias de la educación. Si en algún momento se me escapa más, aquí en España nos referimos más que a ciencias de la educación al campo de la pedagogía. De hecho, cuando yo vine para hacer el doctorado en educación, que está centrado en la formación de formadores, la convalidación del título no es en ciencias de la educación, sino que es licenciado en pedagogía. Es decir, el ámbito de la pedagogía aquí está referido a lo que, bueno, medianamente nosotros hemos estado abordando a través del profesorado, que son esos enfoques metodológicos de la enseñanza y el aprendizaje. Así que yo voy a desarrollar, me he armado un esquemita un poco como para centrarme, contextualizar, pero centrarme sobre todo en la experiencia, y lo cuento desde el lugar de profesor en ciencias de la educación de la universidad, y si en algún aspecto estoy contando las competencias que he tenido que poner en juego, algunas desarrolladas y adquiridas y otras por la propia experiencia y la formación aquí, el desafío para que les propongo a vosotras es que puedan escucharme, pero siempre pensando de todo lo que digo, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Es decir, ustedes están terminando, han terminado la carrera o están vinculadas a este ámbito. Entonces, mi propuesta es que que se pongan la anteojera de decir todo lo que está diciendo, esto lo podría haber hecho, ¿dónde lo he aprendido? ¿En qué asignatura lo he tenido? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Cómo podría enriquecer? ¿Sí? Porque yo creo que ese es un poquito el objetivo para poder cerrar un poco esta experiencia, más allá de lo vivencial, que pudiéramos tener unos minutos para debatir cuáles son los otros ámbitos que tenemos como profesionales de la educación en el ámbito de lo no formal. ¿Sí? Entonces, quizás para plantear cuál es un poco el objeto desde donde comenzó este desempeño en este ámbito de la educación no formal, yo preguntaría ¿qué hacemos en el tiempo libre? ¿Sí? Y es una pregunta que la dejo como para también romper el hielo, que no sea yo el único que habla. ¿A qué dedicamos el tiempo libre? Esto es algo que ocupa mucho en mi día a día, solo lo ocupan los fines de semana. Para mí el tiempo libre está vinculado solo a las vacaciones de verano. A ver, ¿qué surge? ¿Qué es lo que hacéis en el tiempo libre? Sí, compartir momentos con familia, con amigos, viajes, mates, charlas. Bien. Muy importante el gimnasio, Carla, nosotras. Sí. Vale, bien. También. Bien, el cuidado de las relaciones y el cuidado del cuerpo. No está mal. Yo sí hago running, corro, y jardinería, cocina, esas cosas. Bueno, variado. Más matices. Y si esto tiene que ver con el ocio ya de adultos, bueno, démonos permiso para recordar cuando éramos más jóvenes, adolescentes. Yo en el tiempo libre necesito, disculpa Fabio, una ex alumna del DENFO, camada 2001, así que para que te des una idea. Sí, Adriana, una experiencia hermosa, Fabio, que me permitió 10 años después estudiar la carrera en la licenciatura y en el profesorado en ciencias, que fue la que me gradué. Pero esa experiencia no quería dejártela pasar, decir, porque es como si el conocimiento en esa época, tenía 30 años, adquirió un significado. Estaba María Emma, Olga Reynoso, bueno, te tenés que acordar, qué profesoras, ¿no? Y era como si el conocimiento hubiera adquirido otro sentido, adquirió sentido y significado, mejor dicho, ¿no? Y bueno, ahí después fue el desafío. Y enamorarme de lo que fue la docencia y ver, no tanto de palabras que te lo digan la docencia, sino de ver a alguien apasionado por la docencia. Entonces, vos decís,
eso es lo que quiero, apasionarme por algo que me gusta, por algo que me identifica y que me posibilitó y me habilitó descubrir un mundo, una realidad que hasta en ese momento uno no es que no la ve desde otra perspectiva, de otra mirada. Así que bueno, quería recordarte, para mí el DENFO, cada vez que hablo o he podido compartirlo con otras experiencias, fue algo que tengo 49 años, Fabio, me recibí en esa época, que no de los 33, pero me marcó tanto que hoy cuando di residencias en adultos o puedo estar dando clases o de otros lados también de colegios que he estado, trabajo en tutorías y demás, les digo a ellos lo que significó desde la adultez el poder tener otra experiencia con el conocimiento, una experiencia de vida, ¿no? Porque la docencia es experiencia de vida. Y bueno, el tiempo libre aprovecho eso, a tomar contacto con la naturaleza y a repensarme en mí misma y bajar los decibeles y el silencio y poder observar la quietud, porque con la naturaleza está el perfecto equilibrio y que es lo que uno puede aprender de eso, ¿no? Más allá que después podés tener distintos hábitos cotidianos. Qué bien, qué bien. Muy bonitas tus palabras y te las agradezco. Y bueno, lo dejo ahí para quienes a lo mejor no saben qué significa DENFO. Es una sigla que respondió a un proyecto educativo alternativo y era Departamento de Educación No Formal. Estaba destinado a todas aquellas personas que no habían terminado el bachillerato, la secundaria, y que bueno, tenían ahora la oportunidad con una estructura curricular diferente, semipresencial, poder finalizar. Fue una experiencia que no solo se desarrolló para las personas de calle, digamos, de ciudad, sino también en los sistemas penitenciarios, ¿vale? O sea, digo esto porque tiene que ver con otro de los ámbitos donde podemos desarrollar, ¿no? Los servicios penitenciarios o las cárceles, tanto de hombres como de mujeres. Pero bueno, bien, el tiempo libre también nos ayuda a desconectar un poco de las relaciones personales. ¿Alguien más que quiera compartir qué es lo que hace en su tiempo libre? Aunque han puesto los DNI, si alguien se ha pillado una borrachera en su tiempo libre, lo puede decir, no pasa nada. Bueno, fijarse que cuando han mencionado actividades o propuestas o cosas que hacían en su tiempo libre, al final no dejan de ser actividades. Parece que el tiempo libre o el tiempo ocioso nos está confrontando a algo diferente, que nadie lo ha mencionado, pero que parece que forma parte de algo que es natural, ¿no? Es un derecho que parece que tenemos adquirido. Y precisamente que cuando hablamos del tiempo libre es el tiempo que se contrapone al tiempo ocupado, al tiempo que muchas veces lo diferenciamos entre el tiempo de la semana y el tiempo del fin de semana, entre el tiempo laboral y lo que nos queda para después que salimos de casa, ¿no? Y claro, esto marca una diferencia, pero no creamos que el tiempo libre es algo que lo hemos tenido como un derecho. Esto es relativamente nuevo, porque hace 2 siglos es que precisamente a través de la influencia del catolicismo es cuando empezamos a cuestionar o a plantear el día domingo como es el día un poco para la religión, para el día del Señor, para poder tener ese respiro en lo que eran las actividades de jornada laboral. Mientras tanto, antes la semana iba de lunes a lunes, no había respiro, ¿no? Entonces, esto nos está hablando ya de que la incorporación y esta concepción del tiempo libre es relativamente nueva. Pero junto con lo del día del domingo, que era el día que parecía tener otro sentido, vinculado en sus inicios por lo religioso, estaba vinculado a la reunión de familia, esto que decía Carla, de compartir, de tomar, de mates, de charlar, de poder hablar, de encontrarme con la familia, se va ampliando. Y relativamente es con la revolución industrial donde aparece en esta necesidad de sistematizar más las formas de trabajo y los derechos de los trabajadores, donde se empieza a reclamar. Esto que pasa a ser de un domingo a ser sábado y domingo, en contraposición a las necesidades biológicas del descanso, del respiro, de la recuperación, de toda la energía que se nos va en el tiempo productivo entendido por el sistema capitalista. Entonces, precisamente este tiempo, que ahora lo hemos mencionado y parece que es un derecho
humano y que va con nosotros mismos, no siempre ha tenido la misma connotación, ¿sí? Y esto ha ido cambiando. Quizás en otra conferencia o en otro momento podríamos hablar de esta evolución, cómo se ha dado en otros países, pero también cómo se ha ido dando en Argentina. Y quizás nosotros tenemos muy fresco de cómo han ido pasando esas formas de entretener o de ocupar ese tiempo libre a cómo lo disfrutamos hoy en día. Sin querer entrar a un marco muy profundo de esa revisión, yo me centraría en lo que nos pasa hoy en día con el tiempo libre, y quizás ustedes ya lo pueden hacer con una mirada de adulto. Para pensar en el tiempo de ocio, o cómo entendemos el tiempo de ocio, ahí nos aparece esta confrontación en que cómo lo entienden los jóvenes, que es al público al que se destina el proyecto, y cómo lo entendemos los adultos. Para los adultos, o mejor dicho, para los jóvenes, el fin de semana o el tiempo de ocio parece contraponerse no solamente a ese tiempo de trabajo, de estudio, sino también a un tiempo donde las normas se flexibilizan, donde los desafíos se plantean de otra forma y donde la mirada del adulto, que parece la búsqueda más intensiva que hacemos, quiere estar alejada, ¿sí? Mientras tanto, para el adulto, y sobre todo en los últimos tiempos, el tiempo de ocio ha pasado a ser una cuestión económica, una cuestión de producción. Es decir, detrás de todo lo que hay en el mundo consumista o en este modelo consumista, es importante tener a la juventud activa, pero activada en relación a un modelo de ocio determinado, a un modelo de ocupación de ese tiempo, a un modelo de desarrollar determinadas actividades. Por eso es que es un tema de interés y con visiones diferentes, ¿no? Precisamente cuando pensamos en los jóvenes y la ocupación que hacen, aparecen estas miradas de los adultos un poco enjuiciadoras, ¿no? Decir que los jóvenes se vuelven rebeldes en el tiempo libre, se vuelven hedonistas, parecen ser desobedientes de las normas y de las pautas, se emborrachan cuando se juntan y hacen una quedada en espacios donde saben que no pueden hacerlo o donde está fuera del control de la administración. Es un tiempo donde de alguna manera se va convirtiendo y aparece una cuestión de riesgo. ¿Por qué aparece esta cuestión del riesgo? ¿Qué les parece a ustedes en esta dualidad que hay entre el tiempo libre y el riesgo que parece ser para la juventud ese tiempo de ocio? Porque ustedes lo pintaron muy bien, son deportistas, contactan con la naturaleza, se encuentran con ustedes mismos, hablan de cuestiones o comparten vivencias personales. Pero también en ese ocio estamos hablando del botellón, de violaciones, de guerras o peleas entre bandos, de actos xenofóbicos, homofóbicos, de violaciones, de maltrato. Esto es parte también de ese ocio, ¿no? Y yo quiero decir, pueden decir ustedes, bueno, esto no sucede aquí. No, yo estoy un poquito siguiendo, bueno, enterado, digamos, de lo que es la realidad en Europa, y quizás esto pueda tener un enfoque o una puesta en escena más importante de los medios de comunicación, pero también está ocurriendo en Argentina. Es decir, cuando dicen en un fin de semana estamos en pandemia y se habían juntado 30 a comer un asado y estaban borrachos y agredieron a la policía, estamos hablando un poco de esta misma forma de entender o de llevar el ocio, ¿no? Entonces, el riesgo existe, y quizás si pensáramos en el riesgo vinculado al ocio, nos cuestionaríamos, cuando hablamos de riesgo, ¿es un peligro? ¿Es un problema? ¿Se trata de una oportunidad? ¿Es algo que hay que evitar? ¿O es algo por descubrir, ¿no? Yo diría que es un poco de todo. El riesgo es un concepto un poco multidisciplinar, multidimensional, que implica cierta ambivalencia. Por un lado, un riesgo es una situación en la que en el futuro parece que hay que reparar algún tipo de daño, pero también hay beneficios. Entraña peligros, pero también hay oportunidades. En este sentido, dependiendo de los valores de cada una de las personas, o de las expectativas o de sus creencias,
el riesgo podrá entenderse como algo para evitar, como algo negativo o como una realidad atractiva y deseable, ¿no? Si hiciéramos un paralelo entre cómo ven los riesgos los adolescentes y cómo lo vemos los adultos, encontraríamos seguramente diferencias, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, lo ven como algo atractivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que no han vivido, mientras para los adultos el riesgo es algo innecesario. ¿Por qué hay que conducir a determinada velocidad? ¿De dónde viene esta diversión de ver quién se toma más, bueno, chupitos o más alcohol y quién se pone más al límite? ¿Por qué coger un coche y emprender la velocidad, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Con qué necesidad corre ese riesgo? Pero para el joven esto es atracción, es la adrenalina pura, es lo que no ha vivido y quiere descubrir. Por otro lado, hay vivencias intensas, ¿no? Y esto para el adolescente en el ocio es muy importante porque es algo que no se posterga, es algo que se vive en el aquí y ahora. Es decir, bueno, alguien me seduce una chica, ¿no? Me gusta, me mola. ¿Qué hago? ¿Lo dejo pasar? Pues no. Me ha venido el calentón, aquí viene el calentón, aquí te pillo, aquí te mato. Y lo vivimos con esa intensidad. El adulto se plantearía, tendría otro filtro, ¿no? Como decimos aquí, bueno, se cuestionaría, ¿es el momento? ¿Estoy en condiciones? ¿Es el espacio adecuado? ¿La forma de dirigirme a ella es la correcta? ¿Ella se está respondiendo de la misma forma? ¿Soy yo el que lo interpreta? Bueno, ¿es una relación consensuada o no? ¿Sí? Es como nos cuestionamos más cosas. Por otro lado, para los jóvenes también en el ocio y en el riesgo encuentran la transgresión. ¿La transgresión a qué? A la norma, a lo impuesto, a lo definido por otras generaciones. ¿Sí? Siempre buscan el matiz, qué sé yo. Quizás hablarles a nuestros padres de fumarse un porro o meterse una raya, ¿qué está diciendo, no? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, para los jóvenes sabemos que no es tan ajeno, y no todos los hacen, ¿no? Pero para los adultos esto es lo prohibido, es la amenaza al orden. Esto de ponerse borracho, conducir, esto de ponerse borracho y romper el mobiliario urbano, esto de salir de marcha y no respetar ni siquiera a la autoridad cuando intenta poner orden, ¿no? Que a veces ni los propios padres pueden frenar estas situaciones de control de los hijos. Esto es lo que marca de alguna manera esa diferencia en la percepción de lo que es el riesgo para los jóvenes de lo que es para los adultos. Pero lo que queda claro y que podríamos resumir sería que de alguna manera el riesgo en el marco del ocio es una exposición consciente a daño, ¿sí? Porque esa incertidumbre nos lleva a no saber qué va a suceder, ¿sí? Si tengo una relación sexual sin protección, bueno, esto es una aventura, esto es un riesgo. Yo tengo, seguramente ese joven tiene la información para hacerlo. Ahora ya es una responsabilidad de ambos de cómo lo hacemos, ¿no? También tienen que ver con exposiciones eventuales, no es parte de una rutina. Es decir, no todos los jóvenes, todos los fines de semana necesitan ponerse de borrachera. También tienen sus espacios para las conversaciones, para la filosofía, para cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Inclusive, y ahí lo vemos, muchas relaciones amorosas que aparecen, el vínculo y todo lo que cada una de estas cosas que hacemos en ese espacio se da. Y por otro lado también es un espacio para tomar decisiones, es decir, me veo envuelto en una situación, jolín, yo no quería, no sé, tirar una piedra al escaparate, a la vitrina de tal lugar, pero claro, si todos estaban de acuerdo, ¿cómo iba a ser yo la oveja del grupo? Claro, esto tiene que ver ya con mis valores, con mis principios, con la pertenencia a un grupo y demás, ¿no? Entonces, aquí también empiezan a darse las identificaciones dentro del grupo. Este grupo me apetece, este grupo me lo paso fenomenal, esto es lo que yo quiero para mi tiempo libre, este es mi grupo, con este grupo me identifico. Esta es la forma en que yo defino el ocio que yo quiero. Entonces, planteado así, el ocio, los jóvenes y el riesgo, es una situación que de alguna manera en España
ya a mediados de los 90, a partir de los 80, empieza a cuestionarse de la administración pública y de las políticas sociales, ¿no? Entonces, el planteo es cómo poder manejarlo, cómo poder intervenir en esta gestión de los riesgos. Por eso, así surgen de alguna manera estos programas que se llaman redes para el tiempo libre. Entonces, hablamos de distintas instituciones, entidades, que lo que generan es un proyecto para gestionar estos riesgos, para gestionar este ocio de los jóvenes. Lo he planteado un poco en términos negativos, ¿no? Como la parte más problemática, porque realmente cuando nosotros nos planteamos una intervención o hacemos una programación o desarrollamos un plan determinado, lo hacemos en función de un diagnóstico y de una realidad. Y generalmente, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de la educación no formal, es para poder atender a esas problemáticas, ¿sí? En su mayoría de los casos. Entonces, esta es una pata de programa. Esta es una pata de este ámbito donde yo desarrollo este programa y que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Pero hay otra parte que es la participación comunitaria. Y esto también es algo que a nosotros nos motiva mucho dentro del campo de la educación, porque es cuál es el modelo de enseñanza o en qué modelo amparamos este proceso de educación no formal. Desde la imposición, desde una cuestión constructiva, desde una cuestión participativa, desde una cuestión comunitaria. ¿Cuáles son las ventajas de una y de otra? Si me lo planteo en términos de los jóvenes, seguramente lo que me venga a la mente será la imposición. Pero si acabamos de decir que están escapando los jóvenes de los adultos, porque no quieren normas, porque no tienen más pautas, porque no quieren la cuestión reglada, ¿sí? Para eso tienen otras instituciones, el club, tienen el conservatorio, tienen la escuela misma, como entidades que están más reguladas. Y precisamente el campo de la educación no formal es intervenir en espacios abiertos, donde no hay una norma, donde no hay un recreo, donde no está el profesor, el entrenador o mi padre que está diciéndome cuál es la hora de entrada y de salida. Este es un tiempo de autogestión, este es un tiempo para cada uno. Entonces, la participación comunitaria es otro de los factores que es fundamental, ¿no? Porque esto implica de alguna manera definir una metodología de trabajo, ¿no? Se intervienen en entornos concretos, por lo que se analizan son las características de la comunidad, esta percepción social que existe hacia esta problemática, no solo la mirada de los adultos, sino la mirada de la administración pública, la mirada política, la mirada de los referentes que son para cada uno de los grupos de jóvenes, ¿no? Con distintas identidades. Por otro lado, esta intervención se adapta un poco a las necesidades de cada comunidad. Claro, si yo estoy pensando en un grupo de jóvenes en el ámbito rural, no va a ser el mismo que del barrio El Molino, y mucho menos que de un grupo de jóvenes del conurbano bonaerense o del barrio de Recoletos en Buenos Aires. ¿Sí? Cada entorno, cada área tiene sus necesidades, su demanda y sus perfiles también para poder intervenir. Por otro lado, no se trata de actividades puntuales, sino de generar un proceso continuo, permanente, porque si hacemos intervenciones puntuales, ¿de qué vale que un fin de semana en un concierto dé un folleto diciendo no bebas alcohol o si bebes alcohol no conduzca? Pues es un mensaje que para la basura. Si esto tiene una continuidad, el mensaje puede tener otro calado y otro impacto. Esto, por ejemplo, que se hace en Ralicó y que creo que comenzó hace muchos años a través de un accidente de alguien que iba alcoholizado, y esta campaña que hacen las familias o los padres tratando de hacer controles de alcoholemia a la entrada. Bueno, esto es una medida preventiva, esta es una acción social que ha surgido de una necesidad, y es que nuestros hijos no se mueran al volante por alcohol. Y como esta sistematización yo creo que tiene un efecto. ¿Pero por qué? Porque ha perdurado en el tiempo. Por otro lado también, esto si lo hacemos como padres solo, por tomar este ejemplo de allí,
no tendría repercusión, pero si esto está apoyado por la administración, está apoyado y mirado por profesionales en un ámbito, si hay investigación desde la parte más académica que nos lleva a ver unos resultados determinados, o que esta misma problemática puede ser contenida desde los medios de comunicación, desde ámbitos más con enfoque psicológico, otro con enfoques más sociales, pues esto se enriquece, ¿no? Y el apoyo ya no corresponde a una entidad o a un grupo, sino que es una responsabilidad que se genera a través de un tejido de entidades. Por eso, cuando pensamos en este tipo de intervenciones comunitarias, tenemos que pensar en las coordinaciones, ¿no? Desde los servicios sociales, desde las escuelas, desde las asociaciones, desde los centros de salud. Y el objetivo es eso, detectar, formar y organizarnos como mediadores sociales. Entonces, bueno, esto es un poco lo que es el marco general, ¿no? De dónde surge la problemática. No sé si me he enrollado demasiado y me he ido y los he hecho perder, pero un poquito lo que intenté fue dar un marco general de lo que es el ocio, que es una de las patas, el ocio, los jóvenes y el riesgo por el consumo que se da en ese modelo. Y por otro lado es cómo generar desde la participación un impacto que genere cambio, que genere modificaciones. ¿Está claro hasta aquí? ¿Seguro? Sí, sí, clarísimo. Unas alumnas, ¿eh? Vale. Entonces, un poquito, si me permiten, ahora me centro más en cómo funciona como proyecto, ¿sí? Ya está el marco, la política, el verso, si se quiere, general, y ahora nos metemos para que ustedes puedan, con esta premisa que les dejé al comienzo, de pensarse en lo que es la estructura. Yo, profesor en Ciencias de la Educación, decido un día venirme a España para hacer el doctorado. Termino el doctorado en la formación, en educación no formal, y hay un ámbito que me empieza a despertar curiosidad dentro de la educación no formal, porque yo seguía encabezonado en que mi perspectiva y mi ámbito tenía que seguir siendo detrás de un escritorio, es decir, las clases, la docencia. Cuando me planteo esto, empiezo a ver que hay otras formas donde también se puede enseñar, ¿no? Y se puede formar, y se puede coordinar, y se puede gestionar. Entonces, bueno, a través de un proyecto social donde generamos una entidad, una asociación, surge conjuntamente con nuestra inquietud un proyecto que se comienza a desarrollar allí por el 90 y que es la alternativa a lo que aquí se llama el botellón. Esto es la ingesta de alcohol y de otras sustancias para divertirse. Es un poquito, en resumen, el eslogan de cómo se estaba dando en el marco del ocio una de las cosas que más tiempo demandaba. Entonces, aquí lo que nos planteamos es de qué forma, porque no todos los jóvenes se emborrachaban para divertirse, de qué forma poder hacer más hincapié en un ocio alternativo, en un modelo que rompiera esa estructura y ese estereotipo de consumo que se daba en el ocio. Por eso creamos un proyecto que se llama Redes para el Tiempo Libre, y el nombre comercial es otra forma de moverse, ¿no? Como la marcha, el movimiento, la noche, bueno, plantearle otra cara. Y lo de Redes para el Tiempo Libre porque precisamente vincula o trata de reflejar este trabajo comunitario, este trabajo participativo. En realidad, bueno, esto está subvencionado, por un lado por la administración pública local, por otro lado por la administración nacional, y curiosamente, aquí hay una estructura, una parte del Estado que se llama el Plan Nacional de Drogas, que lo que hace es desarrollar o apoyar cualquier tipo de programas en cuanto al consumo de drogas, alcohol y cualquier otra sustancia. Y precisamente este dinero con el que se subvenciona este organismo es el que se decomisa del narcotráfico. Es decir,
Cuando se decomisa la droga, todo ese dinero que se le quita, que se recupera del narcotráfico, se destina a proyectos sociales. Entonces, gran parte de la subvención, tanto para la coordinación como para el desarrollo de actividades, está propuesto desde este ente. O sea, fíjense qué curioso, ¿no? Algo que el dinero que viene gestionado o sacado de las drogas vuelve a un proyecto para prevenir en este consumo y evitar, en consecuencia, estos riesgos. Por eso, bueno, la red de tiempo libre en realidad es un trabajo integrado. Trabajamos desde la administración pública, pero trabajamos con una red de, en este momento, 73 entidades de ocio juvenil que están vinculadas, unos a juegos de rol, otras a actividades deportivas, y en actividades deportivas tenemos la Asociación del Parkour, la Asociación del Skate y patinaje, la Asociación de Artesanía, la Asociación o una compañía de teatro juvenil. Es decir, piensen en toda la variedad de ocio que podemos destinar y de alguna manera aquí se han ido organizando con el tiempo en distintas entidades. ¿Esto qué ha implicado? La participación, porque construir o generar una asociación es un trabajo altruista de alguna manera, pero está vinculada a un hobby. Es decir, compartimos nosotros la inquietud con Adriana del gusto por la naturaleza. Pues vale, creamos una asociación donde vamos a ofrecer un programa con itinerarios para hacer senderismo, para hacer escapadas a la sierra de San Luis y aprender a hacer escalada. O construimos un rocódromo en un parque para poder ir a aprender todo esto en un fin de semana, ¿no? Y pensamos en distintos proyectos y actividades que están vinculados a esto. Así existen 73 entidades que están participando en el programa. Entonces con ellas se trabajan como ejes temáticos. Fundamentalmente tiene que ver con efemérides, por ejemplo, qué sé yo, una actividad que tenga que ver con el cambio climático. Entonces, de alguna manera, todas se vuelcan a trabajar en ese tema. Algunas que lo pueden hacer y otras que no, ¿no? Pero cada fin de semana, sábados y domingos, se propone un programa de actividades que son las que surgen de cada una de estas asociaciones. Unos plantean un torneo de ajedrez, otros están desarrollando un concierto por el cambio climático y buscan a cantantes o cantautores que tengan que ver con esta temática. Otra asociación hace una ruta de senderismo por la mañana. Los de las bici BMX hacen una ruta por una montaña. Es decir, empiezan a integrarse como un puzzle, distintas actividades, y eso es lo que hace que saquemos durante todo el año, salvo el mes de agosto, que es el verano aquí, donde no se desarrolla actividad, pero durante todo el fin de semana, actividades para jóvenes de 14 a 30 años de edad. ¿Sí? Entonces, aquí, a la vez que estamos gestando y autoconstruyendo nuestras propias actividades de ocio, es un tiempo que si estamos haciendo una ruta de senderismo no me puedo emborrachar. Si estoy jugando un torneo de fútbol de 9 de la noche a 1 de la mañana, un día sábado, y esto es así, pues los que están jugando el partido de fútbol les interesa más ganar el torneo que no ponerse borrachos. Entonces estamos previniendo, estamos dándole una vuelta y estamos llevando a que el ocio tenga otra cara. A estos que están aburridos dando vueltas, si hay un grupo de chavales que se dedican a hacer la difusión y la captación, entonces lo que hacen es invitarlos al concierto, invitarlos a una obra de teatro, llevarlos para que participen en una partida de un juego de rol o de mesa, que tiene mucho tirón. Y este es un poquito el trabajo, este es el planteo de lo que es el ocio alternativo. Aquí también intervienen con esto es lo que llamamos estrategias de prevención alternativa, pero hay otras estrategias de concienciación y sensibilización más directas, ¿no? Que tienen que ver con el control de riesgo. Y esto se lleva a cabo con un grupito que se llaman comandos nocturnos. Estos son jóvenes que entre las 11, 12 de la noche hasta las 2 de la mañana salen en grupo
Pero ¿dónde van? Van a las zonas donde hay botellón, donde la gente está consumiendo, donde la gente puede tener peligro de descontrol. El perfil de quiénes son estos comandos nocturnos, jóvenes, tantos como los que están de botellón. Y lo que hacen es llevar un mensaje en positivo, con alguna dinámica. Es decir, toman distintas temáticas. En una salida se centran en el consumo de alcohol, en otro de drogas, o en otro lo hacen en función de la sexualidad, en otro lo hacen acerca de cuestiones de género, en otros trabajan contra la violencia, y van con una dinámica que es entretenida. Están en un espacio de ocio, están interviniendo a un grupo que está consumiendo o que está precisamente en su tiempo libre, y es la forma donde intervienen. Es decir, no van con un mensaje tan paternalista, sino van con una entrada que es lúdica, recreativa, pero que en el fondo lleva a un mensaje de prevención y de concienciación. A veces entran con el pretexto de decir simplemente, mira, podemos regalarte un condón por si tenés relaciones sexuales esta noche. Y en el grupo se genera, yo lo uso, no lo uso, pero hay condones femeninos, hay formas de prevenir. Yo no lo conozco, mi chica no lo usa, yo sí lo uso. Bueno, es generar el debate y largar un dispositivo para que sea el mismo grupo quien empiece a cuestionarse esta temática, ¿no? Y es la forma de aportar esa información. No vamos en el sentido de, mira, no debes hacer esto, debes hacer aquello, sino en el sentido de recuperar cuáles son los sentidos comunes de ello para poder trabajarlo y debatirlo en conjunto. Por ejemplo, este fin de semana es el Día Mundial contra el Alcohol. Hacemos una campaña que le llamamos Noctámbulos. ¿Qué hacemos? Y aquí van a ver el trabajo integrado que decía anteriormente. Tenemos un punto de información donde les proponemos un desafío a los chicos. Le damos como una credencial donde tienen que pasar en 3 momentos diferentes de la noche, que ellos están de marcha. Si en esos 3 momentos se les hace un control de alcoholemia. Si dan negativo uno del grupo, la idea es que lo den todos, pero al menos uno del grupo, se les regala un vale de combustible, bueno, de 20 euros aquí, ¿vale? Con lo cual es un anzuelo y un regalito bastante interesante. ¿Por qué? Porque lo que estamos promoviendo con esto, y este es el mensaje, es la del conductor responsable. Es decir, no le estamos diciendo no bebas, porque aquí parte de la marcha, como en cualquier otro lugar, es el consumo de alcohol. Y 2 cervezas ya dan alcohol. Entonces, la idea es fomentar en el grupo la responsabilidad. Y que si salen en el grupo, elijan una vez de forma rotativa cada fin de semana para que haya alguien que no beba nada. Entonces, de alguna manera estamos protegiendo al grupo, pero también estamos dando un mensaje de responsabilidad para todos, ¿no? Que es beber con responsabilidad. Esto lo hacemos en un punto de información, pero como se hacen los controles de alcoholemia y esto lo lleva la policía local, vamos con ellos. Nos dejan acompañar y aquellos chavales o gente que en el volante den 0,0, se les regala también el vale de combustible. Sí, es una forma de premiar esta actitud que es una conducta de responsabilidad. Esta es una intervención de la que hacemos en el tiempo libre. Van viendo cómo va tomando forma y cómo se materializa de alguna manera esto que dijimos como marco teórico más de referencia a una acción concreta. Sí, y también los vínculos que se tejen con otros espacios, con otras instituciones, esos vínculos que sostienen y que hacen que el proyecto tenga duración en el tiempo. Eso es. Piensen que este programa lo venimos desarrollando desde el 99. Tiene más de 20 años. Obviamente, en el 90 no estábamos hablando del mismo consumo, de la misma forma de diversión que actualmente, ¿no? O no existían los mismos problemas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ahora después de la pandemia, hemos
tenido una dificultad, una realidad que se empieza a gestar, y son nuevamente las bandas latinas. Estas son las peleas entre grupos de distintas identidades culturales. Y cuando son etnias, grupos latinos, es la denominación que se remontó en los 80 como origen, que habían desaparecido porque estuvieran bien controladas, pero ahora vuelven. Y en realidad no es que sean ecuatorianos, colombianos y venezolanos los que generan estas peleas, porque son en realidad gente española, nacidos aquí, o hijos de inmigrantes, pero que la realidad ya es el grupo entre peleas, la pelea entre grupos de pares, simplemente porque es la forma de diversión. Esto que hablamos del bullying dentro de las escuelas, también esto se da en otros espacios, ¿no? A ver quién tiene, y con las bandas latinas lo que se trata es de captar más gente y dominar una zona determinada. Entonces, esto es una problemática que se está produciendo, porque se producen muertes, se producen agresiones, se produce todo el desmadre con todo el mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema social. ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención de esto que les he contado? Así como curiosidad. Me quedaba pensando, Fabio, la última vez que viajé a La Plata, vi en una plaza de un barrio bien típico de La Plata, ¿no? Me llamó la atención y mi cabeza va, digo, ¿cuántos saberes entran en juego? Y veía cómo en medio de una plaza distintas generaciones, ¿no? Más allá de jóvenes, había adolescentes, un abuelo, enseñando a hacer una huerta, ¿no? Por ejemplo, que se ve que era el interés, el común denominador, que está esta cuestión de cuidar la ecología y comer lo natural y demás. Y me llamó la atención y mi hijo me llevó y me dice, mamá, ¿no sabes los fines de semana cómo se juntan distintas edades o generaciones y gente que tiene el conocimiento de la tierra, del cultivo? ¿Sí? O sea, como para el barrio y para esa plaza, y distintas edades, ¿no? Que cada uno tenía su propio aporte o saber y a quien que quería aprender. Y me detuve a pensar en esto, y cuántos saberes entran en juego pedagógicamente hablando. Yo te escuchaba a vos, ¿no? Más allá de las intervenciones de prevención, que pueden entrar, pero como vos dijiste algo importante, en una actitud paternalista, sino en esta cuestión de cómo puede intervenir de acuerdo a la experiencia de vida, ¿sí? Y que entre un debate para tomar una conciencia de esa situación que estamos viviendo y en la que todos en mayor o menor medida estamos involucrados. Digo, ahí, qué riqueza para trabajar. Y en esto que decía anteriormente, creo que si estos programas o estos proyectos sociales no tuviesen esa pata de participación comunitaria, no tendría sentido, porque seguiríamos sintiendo esta cuestión de me vienen a imponer, me vienen a decir qué es lo que tengo que hacer, que es precisamente lo que hemos visto en la psicología evolutiva, es lo que no necesita el adolescente. Lo que necesita el adolescente son referentes y construir su propia identidad, pero que este es un proceso individual, pero construido en el grupo de pares. Por eso cuando hablo de los comandos nocturnos, destaqué así que los perfiles de quienes intervienen son jóvenes como ellos, es decir, no voy yo porque dicen, ¿y este qué viene? Si este parece mi padre, ¿no? O podría ser mi padre. No, va un mismo chaval que podría ser tu colega y que seguramente fuera de esta intervención puede estar de botellón contigo. Entonces, el mensaje es de par en par, y acá estamos trabajando con algo importante que es la empatía, ¿sí? Porque, ¿qué me vas a contar? A lo mejor en esta diferenciación generacional se puede dar diferencias, pero cuando hablamos de igual a igual, aquí es el mejor aprendizaje. Me está sugiriendo, me está asesorando o me está orientando alguien que es igual que yo, o alguien que lo ha vivido, es decir... ¿Cómo son convocados? Ay, perdón. No. Sí, Rosana. ¿Cómo son convocados los que forman parte del comando nocturno? O sea, estos jóvenes que se dedican a transitar, ¿no?, por así decirlo, y llevar estos dispositivos a la sociedad. O sea, ¿cómo son convocados? Nosotros ¿Dónde hacemos se juntan? Claro. ¿Cómo? Hacemos una convocatoria y hacemos una captación, le llamamos nosotros, dentro de los mismos centros universitarios. Es decir, pasamos por las clases, contamos el mismo proyecto y buscamos voluntarios. Entonces, cuando se arma un grupo, armamos como promociones, ¿no? Porque esto se ha difundido en todo el mundo que está en este ámbito,
quiere sumarse a este proyecto. Entonces, hacemos una selección y hacemos una formación, que esto también es otra parte importante. Todos, digamos, quienes participan de las asociaciones reciben una formación, ¿no? Por manejar los mismos códigos y tener el mismo enfoque metodológico. Entonces, con ellos hacemos una formación que trabaja en distintos módulos y que hacen prácticas. Y las prácticas son esta salida previa con otros mediadores nocturnos que ya han hecho o que tienen más experiencia. La formación es más teórica y los módulos tienen que ver con la definición de lo que es la adolescencia y la juventud y los módulos de consumo, ¿no? Se trabaja drogas y otras sustancias, violencias, y ahí se trabaja toda la diversidad de violencia, la cuestión de género, la cuestión de la diversidad afectivo-sexual, etcétera, etcétera. Y estos son los módulos con los que ellos se forman. Entonces, y bueno, es cierto también que últimamente, como la administración ha apoyado esto, se les da una compensación económica, ¿no? Por esa salida. Porque aquí es el doble trabajo, ¿no? Es este joven que está interviniendo y llevando un mensaje. Pues ya estamos haciendo prevención. Este joven no está consumiendo, porque está ocupado en esta actividad. Otra, lo hace en los espacios naturales. El otro día, cuando hablábamos con Patricia, traía la anécdota que digo, estos proyectos tienen un eslogan y un chiste, ¿no? Que generalmente las intervenciones que hacemos desde los ámbitos académicos o en los proyectos de educación, los planteamos como desde un lugar fuera del entorno, ¿no? Y esto, decía, es como el chiste de aquel borracho que andaba buscando la llave debajo de la farola. Y entonces le pregunta a alguien, pero ¿por qué estás buscando o has perdido aquí la llave debajo de la farola, por eso la estás buscando? Y dice, no, la perdí más allá, pero como allá está oscuro, aquí sí veo, ¿no? Y es esto lo que muchas veces hacemos. Si yo voy a hacer prevención a un chaval que está tomándose una Coca-Cola, pues poco impacto voy a tener. Sin embargo, si yo voy a hacer la prevención con alguien que está consumiendo otra sustancia, ¿sí? En la medida de las posibilidades que sea atendible ese contexto, ¿no? De poder escucharnos, de poder comprendernos, pues es ahí donde tengo que intervenir. Mucha gente dice, no, pero es un riesgo, ¿cómo vas a ir a un lugar donde están consumiendo, que si están borrachos? Pues no todos están borrachos, sino no todo es lo que vemos como imagen de afuera, es esa mirada adulta que etiqueta mucho, ¿no? Estereotipa mucho, pero sí es el entorno adecuado para poder hacer esta intervención. Qué sé yo, en estos sentidos también es un campo muy, muy interesante porque, claro, aquí aparecería la asignatura de la didáctica. Hay que plantear los recursos, hay que diseñar el contenido, qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, cuál es la información que vamos a dar, cuál es ese dispositivo, qué es lo que pretendemos con ese dispositivo. Por otro lado, también nos sirve mucho la psicología social, es decir, estamos interviniendo con un grupo. ¿Cuál es el impacto que va a tener? ¿Qué pasa si todo el grupo dice no? Entonces, esta formación en el enfoque metodológico es algo que se preparan, es decir, estos chicos antes de salir tienen todo este trabajo de diseño, de programación, de puesta en escena y también de evaluación. Es decir, cómo nos ha ido, qué hemos hecho, qué funciona, qué no funciona, qué no reproducimos en otro grupo de intervención, ¿no? Entonces, esto es la pedagogía, aquí es el campo de la enseñanza. Pero que bueno, también se da en otro ámbito, quiero decir, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos la cuestión de género, que es una actividad que les puede resultar curiosa, pero en ese torneo que se desarrolla todos los fines de semana de fútbol sala, de 9 de la noche a 1 de la mañana, en las tribunas se está trabajando con ellos la cuestión de los mensajes, ¿no? Los mensajes sexistas, ¿no? Porque algunos grupos son mixtos, hay chicas y chicos, y en otros son solo de chicos. Y a veces cuando vienen los insultos y todo lo demás, es el momento más adecuado para poder intervenir, ¿no? Entonces, no es la teoría, no es
este discurso que estoy haciendo yo, teórico, conceptual, desde detrás de una pantalla, ¿no? Es la intervención. Como que has dicho, me cago en tú, ¿eh? Y ¿a quién estamos hablando? ¿Qué estás diciendo con esto? ¿A quién estás insultando? ¿No? Y esto es muy enriquecedor. Y la gente acepta, digamos, tiene esa apertura para poder escuchar. En algunos casos, en otros también es cierto que dice, anda a tirar, a mí déjame en paz, ¿no? Pero bueno, esto es lo que digo con dónde buscamos la llave. Si la buscamos en la oscuridad, que es donde la perdí, o la busco en la luz porque simplemente veo. En los juegos de rol, por ejemplo, si son aficionados a los juegos de mesa o de rol, el Catán, los de Star Wars, si ustedes ven en las imágenes cuál es el estereotipo de mujer que aparece, claro, es la mujer, figura, se sobresaltan las curvas, los juegos llevan pautas totalmente machistas y hemos hecho jornada con especialistas y los que juegan a los juegos de rol para tener una charla sobre esto. Y es muy curioso cómo, claro, a veces no reaccionamos, pero también es la forma en que estamos diciendo cuál es el modelo de mujer o cuál es la conceptualización que tenemos acerca de la mujer en un rol, como el juego de Catán, que tiene que ver con la época medieval y cuáles eran los roles que desempeñaban, ¿no? Entonces también el ocio es un espacio de trabajo. A mí me parece sumamente interesante lo que estás planteando, Fabio, porque nosotras con las chicas lo que trabajamos es esta idea de poder pensar nuevos espacios de práctica profesional, ¿no? Por fuera del sistema educativo. Y entonces pensamos por ahí el ámbito de las políticas municipales, ¿no? Tenemos por ahí muchas estudiantes que son de localidades pequeñas del interior de la provincia, y por ahí, bueno, uno piensa a veces en esos escenarios que es como más accesible presentar una propuesta y trabajar. Entonces yo pensaba, en principio, las juventudes como sujetos de intervención o de política institucional, ¿no? Todos los municipios tienen una dirección de juventud. La verdad es que no sé qué se hace, francamente, pero sería de lo más interesante que nosotros como profes en ciencia pudiéramos acercar una propuesta quizás de diagnóstico primero, de estudio, de investigación, de cuáles. Y con esto estoy planteando o explicitando como qué saberes en juego, ¿no? De nuestra formación podríamos poner en una propuesta de ese tipo. ¿Cuáles son las prácticas que por ahí nos llaman la atención? Quizás nos interesa modificar o explicitarlas para analizarlas todos juntos, ¿no? Y ahí esto del ocio me parece bárbaro, la verdad, tomarlo como objeto de intervención. Y otra cosa que me parece sumamente importante, que lo resaltaste varias veces, es que, suponiendo que uno por ahí, no sé, se anime y haga esta propuesta de trabajar con el Estado municipal, no quedarse con eso, sino con cómo promover la participación comunitaria, ¿no? Esto que decía Agustina por ahí de articular con otras instituciones, con otras agrupaciones, y bueno, construir una red para que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Que ahí también hay muchos procesos puestos en juego que tiene que ver, bueno, con la comunicación, con las otras instituciones, con las distintas lógicas que tienen, cada una con sus propias lógicas de funcionamiento. Entonces me parece re valioso y factible, digamos, claro, de poder animarse a pensar, ¿no? Propuestas educativas, bueno, por fuera de la escuela, el espacio municipal, las juventudes como sujetos, ¿no? De estas nuevas prácticas que podemos animarnos a promover. Sí, claro, yo un poquito, la intención era mostrar esto, ¿no? Lo que dije, hay un ámbito y cómo se van confluyendo como los distintos intereses, ¿no? Porque por un lado surgió nuestra inquietud y nuestra movilización como técnicos, pero también estaba la recogida de las inquietudes de la familia. Y por otro lado, el sistema educativo que no logra los cambios de conductas o actitudes por otro lado. Y además, a esto se suma lo que es el Estado, o lo que es el ayuntamiento o el municipio, donde no quiere tener un cuerpo de policía el fin de semana destinado a estar corriendo chavales de botellón, o no quiere el vecino
la asociación de vecinos del barrio no quieren estar quejándose por los ruidos que arman los jóvenes a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, cuando un proyecto empieza a tejerse en esta red, es donde surge con fuerza, donde se potencia, ¿no? Y yo creo que no tenemos que pensar tampoco en un trabajo de cero, ¿sí? Acá hay una cosa clara, y totalmente de acuerdo contigo, que es, hay que partir de los diagnósticos, lo que decía antes, no cada entorno, cada barrio, cada distrito plantea la misma realidad. Entonces, plantear de qué es lo que tenemos y qué podemos hacer. Pero aquí la propuesta es hacerlo con ellos. Este es un programa de por y para los jóvenes. No es un programa que se diseña y se implanta. Pero digo así por algo rápido que me viene, están los programas, creo que son Provida o algo así de verano, donde abren las piscinas y los espacios, y organizan y hacen jornadas. Y me parece bien, pero un aspecto es ese ocio organizado, ¿sí? Jugamos al fútbol, ahora viene el torneo de no sé qué, hacemos un juego aquí. Pero a veces tampoco queremos que nos organicen todo, y más que los jóvenes. A veces el tiempo libre de los jóvenes es estar sin hacer nada, ¿no? Y en ese sin hacer nada es donde a lo mejor se puede plantear una inquietud, una movilización. ¿Por qué no pensar en algo que les interese? Cuando hablan, ¿de qué hablan? ¿No? Y poder, a partir de ahí, mientras están sentados en la orilla de la piscina, pues poder hacer ese acompañamiento, ¿no? Y empezar a movilizarnos, que es un poco el enganche que nosotros hacemos, ¿sí? Cuando vamos a un instituto y les ofrecemos a los jóvenes un espacio que se llama Viernes a tu rollo, que son los viernes por la tarde, que realmente terminan con los compromisos escolares y no tienen nada que hacer. Entonces, esto ocurrió así, le dijimos, mira, tenemos un espacio donde hay un chico que está pinchando música, pero si ustedes quieren ir a pinchar música, pueden ir a pasar su música. Y si alguien sabe bailar, puede ir a bailar. Y si alguien quiere una pared para hacer un graffiti, también la tiene. 2 cosas, nada más. Pero lo que estábamos ofreciendo era un espacio. Cuando ellos empiezan a encontrar en ese espacio, que viene el del otro instituto, que invité a mi colega porque me mola y quiero ligármelo, pero no sé cómo hacer, entonces lo que hice fue invitarlo aquí. Que voy yo con tal otro grupito. Empieza a constituirse un espacio de referencia, donde no tienen que hacer nada. Ya después viene una segunda etapa donde decir, venga, ya hacen un mes que están con el perreo. Hagamos otro baile, ¿no? ¿Qué pasa con esta cultura japonesa? Con el K-pop. ¿Por qué no bailar? Nos animamos a hacemos un TikTok y empezás a engancharlo en otro donde empiezan ellos a diseñar actividades para el resto, ¿no? Decimos, ¿y por qué ya que están aquí no organizamos un día una discoteca live para que vengan con sus colegas? Vale, ¿y quién podría pinchar? ¿Y qué música? Y si ponemos vídeos de fondo, hacemos las tarjetas y las relaciones públicas para invitar a ver quién trae más gente. Y empiezan ellos a generar ese ocio. Esto es un poco la autogestión, ¿no? Y desde ese espacio, desde la participación. Claro. Crear condiciones para esa autogestión. Eso es. Vale, yo por los tiempos que habíamos hablado, a mí me gustaría dejar un espacio, uno para preguntas, dudas, comentarios. O sea, me gustaría recibir algún feedback en ese sentido, que sea, no sé, me quedan dudas o me gustaría saber más de esto. Un poquito de feedback sobre esto que ha sido la experiencia, es lo que estamos desarrollando. Y me gustaría pasar a la última parte, que sería que nos pensemos como campus profesional, si les parece. Así que, bueno, yo como les dijo Patricia, he trabajado también aquí en la universidad y he trabajado en la universidad de la UNIT, que es una universidad a distancia, con lo cual a mí había algo que me funcionaba muy bien. Y, por ejemplo, me gustaría saber qué piensa Valeria. Si está ahí, no se ha ido a hacer la compra y nos dejó conectado. O justo hola. No, estaba por interrumpirte, justo, porque tenía una pregunta para hacerte. En todos estos 20 años que vos decís que ustedes están trabajando, me parece maravilloso toda la experiencia
y cómo también han obtenido un enganche y una buena participación. Pero pensaba, al inicio o en ciertos momentos, ¿han encontrado con ciertas resistencias de parte de los otros con esta llegada? Sí, claro, sí, sí. Resistencia, y no solamente por parte de los chicos, ¿no? Porque ese creo que es el desafío que antes de comenzar cada trimestre tenemos, y es qué podemos ofrecer, cómo podemos engancharlo en una nueva rueda, sí, que a ellos les motive. Esto que te digo, bueno, yo no sé, yo venía de Argentina con las canicas, ¿no? Con las bolitas o el metegol, el futbolín que le llaman aquí. Claro, hoy estoy al día y medianamente, porque me pierdo ya mucho, con todo lo que significa atracción. Entonces, claro, la ventaja que tengo es que hay un equipo de trabajo conmigo, no solamente estos voluntarios y jóvenes que participan o los de las 72 asociaciones, sino hay un equipo que es muy cercano. El perfil, yo no busco tanto títulos y certificaciones, lo que busco es gente que, aparte de esa formación, obviamente, tenga el contacto y la conexión con los jóvenes, porque es la forma de llegar. Si yo no le pregunto y no estoy abierto a saber qué es lo que necesita el otro, es poco lo que le puedo ofrecer, porque si no voy a terminar ofreciéndole el futbolín y me quedaré yo solo jugando al futbolín, ¿vale? En cambio, si los otros están motivados porque ahora se ha puesto de moda con el juego, con la serie esta de Juego del Calamar, la recuperación de los juegos antiguos. ¿Han visto la serie? El Juego del Calamar. Bueno, acá ha tenido mucho éxito y mucha contra, porque en realidad es un juego que se ha desarrollado, es una serie, y lo que muestra es un poco violenta, pero muestra de alguna manera cómo a través de los juegos de antes, ¿no? Entonces ahora han vuelto a las actividades del pilla-pilla, de juegos que hemos jugado toda la vida. Está el juego de las bolitas, de la canica, pero claro, ahí tienen unas pautas que no voy a desvelar, pero son bastante violentas. Mirarlo si pueden, porque juega un poco con los valores, por un lado, que se transmiten de esto de la solidaridad, la parte más humana, etcétera, y por otro lado la parte más macabra, ¿no? De la dominación de 4 ricos que se permiten jugar con otros humanos. Entonces, bueno, esto es lo que decía, ¿no? De estar un poco con ellos. Y resistencia también a veces por la administración pública. Es decir, nosotros estamos llegando anualmente a unos 27.000 jóvenes por año que participan en las actividades. Pero claro, tenemos en torno, cada fin de semana, hay en torno a 20 actividades diferentes cada fin de semana. Entonces, esto da un abanico, y en el ayuntamiento donde estoy hablando es un poquito más grande o similar a Pico. Tampoco piensen que esto es todo España, ¿no? Entonces, impacto tiene, pero también tiene resistencia, ¿no? Fabio, yo te quiero hacer otra pregunta. Perdón, vale. No, vale. Te quería preguntar. Muchas gracias, porque era justo lo que primero se me venía, ¿no? Esto de que siempre a veces uno tiene ideas y bueno, cómo enfrentar esas resistencias. Pero bueno, muy interesante, muchas gracias. Valeria. Fabio, yo voy concretamente a tu experiencia como cientista de la educación, ¿no? Porque por ahí me interesa esto que vos decías, que siempre te desempeñaste en el sistema educativo formal como profesor universitario. Entonces, de repente, cuando te fuiste a España y empezaste a desempeñarte en estos ámbitos no formales, ¿cuáles son los desafíos que de alguna manera se te presentaron como profesional? ¿Qué es lo que sentís que tal vez pudiste aprender? Vale, muy buena tu pregunta. Sobre todo porque me motiva para engancharlo con la segunda parte, ¿no? Mira, una de las cosas fue romper en mí el estereotipo que si no estaba detrás de un escritorio, sentía que había fracasado por haberme venido a España. ¿Sí? Esto es algo muy personal y obviamente tiene que ver con mi biografía, ¿no? Pero
el salir de un aula a mí me llevaba a esta percepción de decir, ha fracasado. Porque bueno, por ahí quienes me conocen, en Argentina yo he tenido mucha actividad, es decir, desde que me recibí no paré, tuve oportunidades que creo, bueno, y agradezco haberlas aprovechado. Trabajé no solo en la universidad, en el ámbito de la provincia, con este proyecto que decía de educación no formal. He viajado mucho con congresos, participaciones, eventos académicos, y pensar que aquí no iba a poder trabajar porque el ámbito era diferente, sentía como que el crecimiento profesional estaba muy parado. Obviamente no tenía el anclaje que pueden tener cualquiera de ustedes en una universidad del interior. Pero en esto empecé a ver que sentía mucho más protagonismo y mucha más realización profesional que en el aula. Sobre todo un poco por lo que pasa con el tiempo libre. Generar nuevos proyectos, pensar en ideas, el trabajo en equipo, la gestión. Yo decía, pero no sé, me acordaba de Adolfo Negrotto, ¿no? Sí, creo que algunas lo han tenido. Y cuando yo estaba con Negrotto y me tocó cursar Sociología de la Educación cara a cara con él, porque era esa cantidad de alumnos los que habíamos, uno solo, yo decía, ¿para qué? Y lo pesado que se ponía, porque venía de Buenos Aires y era los sábados por la tarde. Pero Adolfo Negrotto me ha aparecido 20.000 veces cuando estoy gestionando un Halloween, una marcha de zombies como evento social, y hay 5.000 personas en una calle mayor, ¿no? En el casco histórico. Y esto es evento y es una partecita de todo este proyecto que estoy desarrollando. Entonces, ahí es donde ves esa parte de formación. Cuando vos estás hablando con un grupo de jóvenes y te escuchan, es decir, de la forma más informal o más organizada, ¿no? No lo sé, porque a veces, bueno, por dedicarme más a la parte de gestión y la dirección, no estoy tanto en el desarrollo de actividades, pero es algo que yo no lo pierdo, porque es mi cable a tierra, es decir, yo no quiero quedarme rellenando un Excel o sacando una normativa. Yo lo que me interesa es el trabajo con los chavales. Y cuando vos ves esa cara de atención y cuando ves que lo que está diciendo resuena y que aprende y que me encuentro ahora, porque claro, ya son 18 años al frente de esto, y me encuentro que un chaval que tenía 14 años hoy me presenta a su novia o a su hijo, y me dice un poquito lo que decía Adriana hace un momento, ¿no? Me acuerdo cuando aquello o lo importante de lo que dijiste o de lo que hiciste. Entonces, ahí es donde está la realización profesional, ¿no? Quería acotar algo, Fabio, con lo que vos dijiste de lo que tiene la formación. Bueno, no te enrolles mucho, Adriana, que ya has hablado demasiado. Ay, cortito, porque me apasiono, así cortito. Parecía Argentina hablando, venga. No, es la sangre latina nuestra, criolla italiana. En esto trabajamos hace poco con una profe de teatro en pareja pedagógica, ¿no? Y la mirada, cuando hablabas de Adolfo, porque la formación en ciencias te permite ver todas las variables que atraviesas como sujeto, lo social, lo político, lo económico. Y eso por ahí nos impregnó tanto en la formación, que cuando voy a una obra de teatro, esta chica es profe de teatro en Buenos Aires, y bueno, Bettina, decime, vamos a trabajar una obra de teatro de Discépolo, ¿no? Bueno, perfecto, y ahí enganchamos sociología, historia, el rol de la mujer, actuamos, ¿sí? Las profes con los alumnos, y poder ver cómo a ellos le impacta que de esa actuación, de esa obra de teatro, pudieron sacar un montón de cosas internalizadas que estaban y que a veces te lo permite el poder abordarlo desde la obra teatral y cómo entran un montón de saberes en juego, pero digo, cuando ellos son los partícipes, a eso apunto, ¿no? Y cómo saltan un montón de cosas, nada más que eso. Es otra la implicación, y sobre todo, bueno, también en esto recalcar, aquí han escuchado mucho, y es la transversalidad. Aquí, tanto el desarrollo de capacidades, competencias, habilidades o a contenidos, es el espacio más adecuado. Es decir, aquí sin querer uno está trabajando transversalmente con cualquiera de los temas, sean cuestiones de género, de identidad, cuestiones de consumo, de modelo, de valores. Esto es transversal y es permanente. Y es importante que
cuando vos estás viendo que esto se puede transmitir, ¿no? Vos decís, como si está jugando a la pelota, ¿qué voy a ir yo a decirle o hablarle acerca de este insulto que está generando desde la tribuna? Se puede hacer y es recibido, y es otro ámbito que lo podemos generar, ¿no? Por eso, bueno, no sé, Karina, en un momento me pareció que habías querido preguntar o consultar algo. Sí, tengo mucho bullicio de fondo, por eso trato de silenciar. Mi pregunta era, en relación a estos talleres que usted está desarrollando, después de la pandemia, los adolescentes, los grupos de estudiantes, de adolescentes que abordan, ¿ha tenido la misma respuesta o les ha costado más? Yo trabajo en el ámbito educativo nivel secundario y bueno, y tenemos esto que realmente nos llama poderosamente la atención, cómo este año y medio ellos han perdido el interés, pero por todo, hasta por si se le ofrece espacios, o sea, en fin, espacios para recrearse, para que ellos propongan, para estar en otro contexto no educativo, no hay respuesta. Se quedan en el estar sentado con teléfono de por medio, o ni siquiera escuchando música, y eso, o sea, en el ámbito acá, o sea, en el centro, principalmente de Mendoza. Entonces, bueno, eso quería saber si allá se ha visto lo mismo reflejado o no, o si han podido observar esto o detectar como esta bulia a todo, hasta a este ocio o este esparcimiento propio del desarrollo. Hay un estudio, si queréis apuntaros, hay un estudio de la Fundación Reina Sofía, que precisamente realizó una investigación durante el impacto de la pandemia en los adolescentes, ¿no? Y precisamente habla de esto, no solamente de cuál es el consumo, en qué ocuparon su tiempo, sino cómo ha impactado en sus valores. Y sobre todo por esta repercusión, que un poco se reproduce el mismo modelo del desinterés, ¿no? Como que parece, no sabemos qué queremos hacer. Y por resumírtelo, yo creo que lo que ha pasado con la pandemia, y tiene que ver con esto que decíamos antes, la perspectiva de los adultos y la perspectiva de jóvenes en cuanto al uso del tiempo, que el tiempo que hemos compartido entre cuatro paredes con nuestra familia es un tiempo controlado, un tiempo supervisado, un tiempo donde no hemos escapado. Entonces, lo que ha habido es un proceso introspectivo de estar metido como en una caparazón, en nuestro cuerpo, físicamente en nuestra habitación y con el móvil, pero a su vez internamente con nosotros. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando se abrieron las puertas? Pues precisamente se da esa necesidad de búsqueda y de construcción de la identidad. Es decir, a través del móvil esa construcción de relaciones no ha sido suficiente. Es decir, no me podía ver con mi chica, pero claro, por más que me dijera cosas o pudiera compartirlo a través del teléfono, no es lo mismo que hacerlo personalmente, ¿no? Entonces, algunas lecturas o algunos trabajos están hablando de que en este momento es el grupo lo que está buscando es la pertenencia, no solo a nivel individual dentro del grupo, sino como grupo dentro de esta generación. ¿Sí? Es como que todavía no hay algo que identifique esta generación post-pandemia de jóvenes y que los diferencie del modelo adulto. Entonces, es un poco de descubrimiento, ¿no? Y en este descubrimiento es donde a veces generalmente se está cayendo en esta apatía, en esta falta de motivación, en este desinterés, ¿sí? En esta falta de, no sé, de incentivo, por decirlo de alguna manera. Lecturas donde esto se refleja, por ejemplo, en estas asociaciones que decía, bajó muchísimo la cantidad de asociados, es decir, asociaciones que son 40, 50 personas, algunas asociaciones han tenido que reformular la junta directiva porque no tenían socios. La gente no quería volver a engancharse, juntarse, por inseguridad, por miedo, por prevención, por lo que fuera, pero ahí se veía. Y por otro lado también en cuanto a la repercusión que está teniendo en el sistema educativo, en los aprendizajes. No hay motivación, cada vez el aumento
de desaprobados o reprobados es mayor, y no hay forma de motivarlos, por más que se ha hecho más hincapié en las nuevas tecnologías, en toda la pedagogía digital como estímulo, como decimos, vale, son la era del móvil, pues apuntemos por eso, ¿no? Desarrollar aplicaciones y todo lo demás, y sin embargo no tiene ese mismo impacto. Yo quería hacer un comentario, en realidad más que una pregunta. Perdón. Nada. Karina, pensé que seguías hablando. Perdón, yo quería hacer un comentario, y en esto de pensar en nuestro futuro desarrollo profesional, en esto de que no tiene que ver simplemente en instituciones educativas o que respondan al llamado del Ministerio de Educación, ¿no? Y uno lee, que lo apunté acá, Redes para el Tiempo Libre, este modelo de ocio alternativo, que es algo que me deja como reflexión, ¿no? Que a simple vista no parece específicamente educativo, y sin embargo como tiene demandado el perfil de un cientista de la educación, ¿no? En esto, para pensar en los saberes interdisciplinarios, como decía Adriana, para poder hacer un trabajo interdisciplinario, o en los vínculos, como decía Agustina, en la reflexividad, en la empatía. Y uno lee modelo de ocio alternativo y lo que menos piensa es que por ahí quien está al frente es un cientista de la educación, ¿no? Es que no lo sé y no he entrado mucho en el debate ni he conceptualizado, ¿no? Pero cuando hablamos de las ciencias de la educación, yo creo que pensamos en las disciplinas curriculares, ¿no? Estoy pensándome como profe de química, de física, o estoy pensándome como un ámbito determinado. Y yo creo que el ámbito, en términos generales, tiene que ver más con la conceptualización de lo que es educar, o de lo que es el proceso educativo. Cuando he hablado de prevención, cuando he hablado de riesgo, cuando he hablado de coordinación y gestión de un proyecto de intervención comunitaria, esto es parte de la educación. Este es el perfil para el cual nosotros hemos desarrollado competencias. Y lo sintetizo, si me permitís, Selva, intento responderte, pero ya un poquito desarrollando o comentando al menos cuáles son las funciones que nosotros tenemos. Y díganme, o traten ustedes de pensar en todo lo que he relatado, si no hay algo de esto. Una de esas funciones es lo que dijimos, el diagnóstico y la evaluación de necesidades, carencias y demandas, tanto a niveles individuales de jóvenes, de adolescentes, como de grupos, de colectivos. Y podemos hablar de jóvenes, pero también podemos hablar de jóvenes del colectivo del LGTB, y podemos hablar de jóvenes inmigrantes, y podemos hablar jóvenes que pertenecen a una población determinada, o jóvenes con una orientación religiosa. Es decir, podemos hablar de grupos, y también podemos hablar de instituciones. Yo hablaba del Plan Nacional de Drogas, he hablado de la administración pública como las políticas de juventud, pero también podemos hablar de instituciones como son una asociación de juegos de rol, como es un club determinado. Es decir, hay un primer perfil con el que trabajamos, y creo que tenemos competencias para esto que decía tanto Patricia como la otra compañera. Sin un diagnóstico y una evaluación de las necesidades, nos vamos a quedar divagando en la nube, ¿no? Es aterrizar. Y este es un perfil y una tarea que tenemos de desempeño como profesionales de ciencia de la educación. Por otro lado, la planificación y diseño de planes de formación. Aquí entra toda la parte más didáctica, más pedagógica que hemos visto, ¿no? Esto de programar una agenda de actividades, de diseñar un plan de formación para estos monitores que salen a la noche, pensar en una estrategia o en una trayectoria formativa para los entrenadores de equipos de fútbol. Esto es programación, esto es la parte didáctica. Por otro lado, si tenemos posibilidad de trabajar desde la dirección, también nos requiere dirección, gestión de instituciones, de grupos de trabajo, de equipos. Y cada ámbito es diferente, ¿no? Una cosa es coordinar una reunión de todas las asociaciones, y otra es discutir con el concejal de las políticas educativas para negociar un presupuesto anual. Y por otro lado, con la técnica, que es la que nos va a permitir gestionar los espacios de ocupación de vía pública. Esto es, si puedo desarrollar un concierto en un parque, si puedo intervenir en una biblioteca, si puedo ir a una zona de bares o garitos
donde se sale a tomar algo. Por otro lado, permanentemente estamos trabajando con intervención educativa, asesoramiento y mediación. Es decir, muchas veces no es solamente hago, no es solamente enseño o muestro, sino tengo que acompañar. A veces me toca sentarme con el área de salud, que están llevando a cabo o están coordinando entidades que llevan asociaciones con diversidad funcional. Pero estas asociaciones y estas personas con discapacidad también hacen disfrute del ocio, ¿no? Entonces, asesorar cómo plantearnos un ocio normalizado y cómo utilizar estos espacios de gente normal para que también se impliquen y se pueda incluir a esta población. Acá hago un trabajo más de asesoramiento, de apoyo. Y por otro lado también la evaluación. Aquí permanentemente lo que yo digo, el feedback, la devolución, el impacto, los datos. No es que nos interesa tanto la estadística y a veces a nivel político sí les interesa. No es lo mismo que un programa tenga una repercusión de 30.000 usuarios al año que tener 1.000. ¿No? Porque acá se compensan los números, el impacto con la inversión, el presupuesto que se destina. Y por otro lado, los procesos formativos, es decir, qué impacto tiene. Cuando yo planteo esta campaña que decía de prevención del alcohol, bueno, ¿qué repercusión tiene? ¿Conocen el programa? ¿Conocen esta campaña? ¿La han realizado en otros momentos? ¿Esto disminuye el consumo de alcohol? ¿Hay más jóvenes o más conductores responsables al volante los fines de semana? Bueno, estos son los resultados que de alguna manera nos permiten decir, estamos bien o lo que hemos hecho no sirve para nada, que también no sucede, te quiero decir, nosotros nos divagamos en una historia, en una intervención que no tiene la misma repercusión. Pero que si se quiere, todo esto tiene que ver con nuestro perfil, es decir, administración y políticas educativas, orientación psicopedagógica y didáctica, desarrollo, implementación y evaluación de procesos y medios didácticos, formación en procesos grupales, individuales u organizacionales. Todo esto es un perfil que nosotros como profesionales del ámbito tenemos desarrollado. Esto vinculándolo un poco a esta mirada. Pero me gustaría abrir otras posibilidades, porque esto era lo vinculado a los jóvenes y al ocio. Pero hay otros ámbitos que aquí tienen mucha repercusión, y es lo que tiene que ver con la intervención en el ámbito hospitalario. En los hospitales, bueno, quizás en el Gobernador Centeno se atiendan cuestiones como de emergencia, ¿no? Pero si pensamos tanto en niños como en adolescentes o mayores, el hospital o las aulas hospitalarias aquí están creadas y tienen un trabajo de equipo multidisciplinar que está compuesto por los médicos, por los maestros, por el personal sanitario, por agentes sociales o incluidos los mismos familiares. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos en un hospital? Si ya demasiado que tienen con su dolencia. Pues no, porque hay hospitales, y a lo mejor en Buenos Aires o en otras ciudades más grandes se da, ¿no? Pero gente que está con tratamiento de cáncer, por ejemplo, y que lleva un periodo para no perder la escolaridad, hay que acompañarlo. Es decir, está con tratamiento de cáncer, unos días está mejor o peor, pero su escolaridad tiene que continuarla. En algún momento saldrá de ese aula y se tendrá que incorporar al aula de la escuela. Entonces, se puede acompañar, se puede apoyar. Ahí hay todo un campo para poder intervenir. También en el ámbito del asesoramiento, cuando hablamos de los profesionales sanitarios, ahí tenemos mucho trabajo y hay planes y proyectos para poder desarrollar. Es decir, ¿cómo atendemos? ¿Cómo damos una noticia a los familiares? Esto es un trabajo pedagógico, ¿no? Cuando salen para notificar una defunción, ¿cómo lo hacen? Ahí hay una preparación que podríamos apoyar perfectamente, quizás en el ámbito de la formación universitaria, ¿no? Pero es un ámbito para poder trabajar. O también en el ámbito de la geriatría. Hoy aquí por lo menos se están desarrollando muchas entidades, muchas asociaciones abordando enfermedades, ¿no? De enfermos de Alzheimer, la parte de demencia senil, los centros de día, que son lugares donde, bueno, como las residencias o los hogares, uy, se me ha ido el nombre, como sí, las residencias de abuelos allí,
y donde hay todo un trabajo pedagógico, es decir, esto de trabajar el desarrollo de la psicomotricidad, la atención, la comprensión, musicoterapia, que podemos apoyarnos con el profesional, la parte de gimnasia. Esto es un trabajo y un ámbito dentro de la pedagogía hospitalaria. Hay otro ámbito que también aquí tiene mucho desarrollo y bueno, yo siento, no lo sé, a lo mejor más en Buenos Aires o en las grandes empresas lo tienen, ¿no? Pero en los ámbitos de ciudades más pequeñas no, y es la pedagogía de lo laboral, ¿no? Intervenir en empresas, no solamente en la escuela, sino también en empresas. Y esto es porque el pedagogo es el encargado de desarrollar estas funciones de formación, de gestión de la información y de evaluación. En el ámbito didáctico, fundamentalmente, es el que tiene por desarrollar los planes de formación. Si la empresa incorpora una nueva maquinaria, hay que enseñarla a manejar. ¿Sí? Si ninguno lo conoce y viene el experto, pues el experto puede transmitir una información, pero acompañar en ese plan formativo para los trabajadores es un ámbito de intervención nuestra, detectar cuáles son las necesidades, diseñar las estrategias, hacer una evaluación, hacer un seguimiento. En el ámbito organizacional, por ejemplo, profesional, también puede desempeñar tareas más vinculadas a los recursos humanos, y esto tiene que ver con que nadie mejor que nosotros para poder seleccionar el personal, es decir, cuál es el puesto de trabajo, cuál es el perfil o las competencias o capacidades que se requieren. Pues un pedagogo puede hilvanar esto para hacer esta selección de personal, ¿no? Y para formarlo también en ese ámbito, hacer la entrevista, generar una dinámica, y hoy que está de moda esto del coaching empresarial, el asesoramiento, a nivel directivo, el trabajo de directivos, como de directivos o que se trabaja la cuestión del liderazgo, la conformación de los equipos, cómo potenciar el trabajo cooperativo para potenciar más y rendir más a nivel empresarial. Este es un ámbito de desarrollo nuestro, ¿no? Y también la educación para el empleo, es decir, en el ámbito de la discapacidad, por ejemplo, cómo formar a estas personas para que puedan ser incluidas dentro de una plantilla determinada, o cómo trabajar para personas en exclusión social para su reinserción. Esto requiere toda una preparación y la generación de un proyecto de diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. Y esto es enseñanza. Por otro lado, un poco lo que decía y está más vinculado al programa nuestro, que es la pedagogía sociocultural o sociocomunitaria, ¿no? Qué sé yo, aquí hay muchos museos, cómo gestionar los recursos en un museo, cómo intervenir para diseñar un material didáctico determinado, o estar presente en una ludoteca, o dinamizar escuelas de ámbitos más rurales, o las escuelas de verano, que son como los campamentos, ¿no? Cuando se van 15 días un grupo de chicos a Mendoza y tienen un campamento. Bueno, ¿qué hacen? ¿Jugamos todo el día la pelota? Pues no, eso es un espacio de educación no formal para poder educar en valores, en capacidades, desarrollar habilidades, gestionar el trabajo en equipo, la cooperación, etcétera, etcétera. En este ámbito también hay todo otro campo que tiene que ver con el ámbito de la educación del cuidado, ¿no? Trabajos con población o colectivos más vulnerables, para poder diseñar, investigar planes de formación y poder dar respuestas en esto. Lo que comenté anteriormente que era lo que había trabajado desde el DENFO, ¿no? Cómo atender en el ámbito penitenciario, por ejemplo, a este colectivo. Es decir, vale, por un lado están cumpliendo una pena o una sanción legal determinada, pero por otro lado hay una persona, hay valores, hay un trabajo multidisciplinar que se puede abordar con psicólogos, con educadores, con monitores, con maestros. Y no necesariamente es, te voy a enseñar cómo se resuelve una ecuación, que a lo mejor es lo que menos le importa, ¿no? Pero estamos esperando que esta persona se reinserte en la sociedad, y ¿qué le estamos aportando en ese servicio penitenciario, en todo ese tiempo que tiene dentro de las cárceles? Este es otro ámbito para mucho desarrollo. Y bueno, ya en ámbitos que
responden más a esta demanda y a la evolución que vamos teniendo como sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver en el ámbito de la pedagogía digital. Es uno de los ámbitos más destacados por la creación de materiales didácticos. Fíjense con las editoriales cómo se han puesto al día con esto de la pandemia y tener que utilizar la tecnología para poder desarrollar las clases, tutoriales, clases universitarias, etcétera, etcétera. Y esto ha implicado el desarrollo de todo un programa de formación y de la creación de recursos didácticos, ¿no? Y un recurso didáctico no hablamos de una cartulina con las figuras del cuerpo humano, ¿no? Sino cómo llevarlo esto a la aplicación de distintas plataformas, a distintos aplicaciones, etcétera, etcétera, o inclusive todo lo que tiene que ver con el desarrollo de programas educativos, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los ámbitos que un poco dije, bueno, ¿qué puede aportar, ¿no? ¿Qué podemos ampliar como ámbitos que a lo mejor no lo tenemos tan desarrollado, tan presentes allí? Y lo que decía, ¿no? No es necesario que la administración pública haga una convocatoria. Se requieren profesores en ciencias de la educación para un servicio penitenciario. Bueno, ¿por qué no animarse, ¿no? Allí un trabajo que se viene haciendo, creo, y que a lo mejor necesita un poco más de fortalecimiento, pero el grupo de graduados, ¿no? La Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación, que se puedan plantear trabajos en equipo, ¿no? ¿Por qué no presentar algunas propuestas al ámbito? Y ya les digo, si están basadas en diagnósticos y en datos coherentes, yo creo que eso puede tener su repercusión y puede, ¿por qué no?, iniciar un proyecto. Esto que comentaba Adriana del DENFO. Pues yo estaba haciendo la maestría en didáctica en la UBA, y una de las asignaturas que tuve fue con María Teresa Sirven. No sé si habéis leído algo, es investigadora y trabaja mucho en el campo de la educación de adultos. Teníamos que presentar un trabajo. En el planteo yo lo que hice fue un diseño curricular semipresencial. Y bueno, de ahí ha tenido su repercusión. Ya después vino todo el movimiento con las otras entidades, con la administración pública, con el ministerio. Bueno, a veces es cuestión de oportunidades también, no lo voy a negar, ¿no? Pero todo se puede ir gestando. Como me enrollo, ¿eh? Han visto que no he perdido el origen. No, sumamente interesante, Fabio. Chicas, no sé si quieren compartir algo, porque bueno, lamento muchísimo, pero a las 1:30 en punto nos sacan del aire, así directamente, porque es un Zoom institucional donde ya están como coordinadas y ingresa otra clase, entonces por eso no quisiera que nos quedemos sin despedir a Fabio por ahora. María Emma, que te sumaste más tarde, Fabio va a venir cerca de mediados de diciembre, así que vas a poder encontrarte y saludarlo personalmente. Ella te estaba mostrando a su nietita, Fabio. Ah, es que como yo no los tengo a todos vistos aquí, en pantalla me aparecen... Ahora Máximo Fiorucci, ¿qué haces, querido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le va? Ahora estoy en rol de abuela, querido, así que... Pero bueno, he compartido con Fabio muchos años de nuestras vidas, en lo personal y en lo profesional, y bueno, realmente para mí es un placer y un orgullo compartir este momento, porque he visto su transformación como profesional. Y él es el creador, el hacedor, es la cabeza pensante de tanto de proyectos acá en nuestra provincia, como decían del DENFO, como esto que está hablando él, es creación de él con su grupo, pero la cabeza inicial es él. Yo estuve compartiendo en España sus proyectos y realmente es sumamente interesante. Está bien que son otros contextos, otras posibilidades, pero realmente el proyecto en sí mismo es tan
amoroso, ¿no? Porque vos ves los jóvenes en esos diferentes ámbitos, como también los jóvenes discapacitados jugando al fútbol, haciendo sus bailes, compartiendo bebidas, juegos, y realmente te apasiona aunque no estés metida adentro. Así que, bueno, nada, volverte a felicitar y realmente un alegrón que estés para diciembre aquí. Yo le mostraba a Delfina, le digo, mira, el tío Fabio te tenía vos. Pero bueno, nada, dejo espacio para el resto de las colegas y estudiantes, y bueno, nada, realmente fue muy lindo volver a escucharte la propuesta, y ojalá se puedan generar alternativas, ¿no? Propuestas alternativas, que no solo es el aula, eso está absolutamente claro. Y bueno, Patricia, a vos y a todo tu equipo de generar estos espacios. Realmente son sumamente enriquecedores, abren cabeza y abren posibilidades para salir del esquema aula. Sí. En la cual estamos todos fundados, ¿no? Nada, muchas gracias por tu palabra. Cualquiera diría que somos amigos, ¿no? Pero que no se note, que no se note. Yo creo que es eso. La verdad, es poder pensarnos, y lo digo así, ¿no? Pensarnos más allá de las aulas. Y hay un mundo por desarrollar. Y es cierto que la incertidumbre genera a veces temores, miedos, y parece que no somos capaces. Si yo me hubiese pensado hoy en día donde estoy desempeñándome desde la universidad o desde aquel lado, no me lo hubiese imaginado, ¿no? Pero creo que se puede, y las animo a generar proyectos, y sobre todo contar con gente que pueda apoyarlo. Si es allí, tienen un equipo de profesionales excelente que se van enriqueciendo, que han tenido oportunidad de estar retroalimentándose desde otros entornos universitarios y otros contextos. Aprovecharlo, porque eso es la mejor motivación. Y desde acá, humildemente, no los voy a invitar a un vino, que es lo que se estila acá, porque estaría en contra de este programa de ocio alternativo. Iríamos con gusto, ¿eh? Pero claro que si tienen oportunidad, este programa, soy muy buen anfitrión, según dicen, y estaría encantado que vengan, que lo conozcan. Y hoy para esta sesión dije, pongo vídeos, pongo fotos, pongo un PowerPoint. Patricia me decía, vas a necesitar, le digo, mira, no, porque esto son muchos años y mucho trabajo para reflejarlo, pero encantado de poder compartirlo y de reunirnos, y ya lo digo, más allá de lo institucional, me ofrezco para tener una tarde de mates. Aquí le llaman a estos espacios de charla, así como coffee break, pero allí me presto para una mateada y poder seguir compartiendo. Bueno, Fabio, ahí en el chat también hay palabras de una exalumna tuya, de Karina Cortesi. Karina, si querés saludarlo, ahí escribió de todos modos. Vimos al corazón, como dice él. Eso, sí. Bueno, muchísimas gracias, y de verdad me gusta escuchar y reencontrar, ¿no? Un gusto escucharlas a todas, y de verdad siento que se nos esté escapando el tiempo. Patricia me dijo, aunque sea, si podemos terminar y ajustar el tiempo, pues no te regalé nada de tiempo. Bueno, Fabio, muchas gracias, un abrazo enorme, nos vemos prontamente, y gracias al resto por compartir el espacio. Cuídate, cariños. De corazón, y pronto nos veremos. Gracias, chao. Muchas Espero que saludos. haya sido productivo. Un Sí, saludo. claro que sí. Gracias, Fabio.